Revelaciones proféticas, milagros sobrenaturales de mujeres en Londres y su liberación de IVINA. En el corazón de Londres, donde el frío parece penetrar incluso los huesos, había un hogar cálido lleno de fe y esperanza. Teresa, una mujer de 38 años, llevaba en su alma la fuerza de sus raíces mexicanas y un fervoroso amor por su única hija, Valentina. La pequeña, con apenas 6 años, brillaba con una sonrisa que iluminaba la oscuridad de la enfermedad que la afligía. Valentina sufría de una enfermedad terminal. Los médicos, en su fría lógica, vaticinaban solo sombras. Sin embargo, en el pecho de Teresa ardía una llama indomable de esperanza. Cada domingo, asistía a su pequeña iglesia evangélica, un refugio de alabanza donde la comunidad hispana se unía en un canto poderoso que elevaba sus corazones hacia el cielo. Aquel clima de adoración era un bálsamo para el alma, las voces resonaban como el gentil murmullo del viento en un desierto, llenando la iglesia con una atmósfera intensa de fe. Un día, la visita de un profeta encendería nuevas llamas en el corazón de Teresa. Con una voz resonante y segura, el hombre de Dios comenzó a orar. «Aguarda en el Señor», clamó mientras el Espíritu Santo parecía inundar el lugar, llenando cada rincón con una presencia palpable. En ese momento, muchos sintieron que la sanación de Valentina era un destino posible, pero la lucha interna de Teresa no cesó. Esa revelación se convirtió en una lucha entre la certeza de su fe y las dudas que la vida le arrojaba. ¿Sería verdad?, se preguntaba, mientras miraba a su hija dormida en la noche, como un ángel inocente sin conocimiento del horror que enfrentaban. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La atmósfera se tornó eléctrica la noche en que la iglesia organizó un movimiento de oración. Los corazones de los fieles se unieron en un clamor de fervor, clamando con fervor a los cielos. Teresa sintió como si fuerzas invisibles rodearan su ser, cada oración un hilo que la unía a un poder superior. Las manos se levantaron en súplica y alabanzas, y el aire se convirtió en un velo de luz divina. «Dios, sánala». Resonaban las voces, y en ese clamor, Teresa experimentó una paz que la envolvía como un abrigo cálido. La comunidad, en perfecta unidad, parecía ser un instrumento del propósito divino. Sin embargo, el clímax de este relato no salió a flote sin conflicto. Fue una noche oscura cuando, mientras las velas temblaban en la brisa, un grito de júbilo rompió el silencio sagrado. «Valentina está bien». Las palabras flotaron por el aire, y Teresa se encontró atrapada en una balanza de incredulidad y éxtasis. ¿Era un milagro? ¿Había llegado la ayuda divina? La tensión y el asombro se agolpaban en las miradas de sus hermanos en la fe, dejando la pregunta en el aire: ¿sería el inicio de una verdadera liberación o solo la sombra de otra batalla a ser librada? La historia apenas comenzaba a entrelazarse con el misterio de lo divino. El eco de las palabras «Valentina está bien» reverberó en el corazón de la congregación, como un tambor que marcaba el inicio de una nueva fase en la vida de Teresa y su hija. La comunidad, acostumbrada a los altibajos de la fe, se llenó de un júbilo casi contagioso, pero aún había un manto de incertidumbre que envolvía los corazones. Teresa, en medio de la conmoción, no podía evitar la oleada de dudas que luchaban en su interior. ¿Era cierto? Mi hija realmente había sido tocada por la mano de Dios. Su mente se debatía entre la esperanza y el temor que acechaba en las sombras de su alma. Apreció cómo aquellos rostros amigos se iluminaban por la expectativa, y para su alegría, la figura de Valentina se acercaba despertando el asombro en todos. Entre risas y silenciosas súplicas, la pequeña salió de su rincón, con pasos titubeantes pero seguros. El ambiente, en un instante, se transformó de la preocupación a la adoración. El fervor por la vida era palpante en cada mirada dirigida hacia ella. Las manos se alzaron al cielo, junto con los ojos, y en el aire flotaba un clamor de alabanzas, rompiendo las cadenas de la desesperanza. «Gracias, Señor», murmuraba Teresa, las lágrimas de gratitud deslizándose por sus mejillas como péndulos de fe en acción. Ella sabía que este era solo el comienzo, el primer destello de una victoria aún fluyente. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones.
Valentina caminaba por la casa con más vitalidad, mientras la fe de Teresa se renovaba cada mañana junto al café y las oraciones. Sin embargo, el relato de la sanación no se limitaba a la familia. La noticia se propagó como un fuego en la oscuridad, y pronto, otras mujeres de la congregación comenzaron a acercarse a Teresa, buscándole palabras de esperanza, miradas de inspiración, y en algunos casos, palabras de consuelo por sus propias batallas. Era el inicio de un movimiento más allá de las paredes de su iglesia, un despertar de anhelos y sueños olvidados. Entre estas mujeres se encontraba Clara, una madre que enfrentaba la pérdida de su esposo y luchaba por mantener a flote a sus 3 hijos. Su historia despertó una chispa de identificación en Teresa. Ambas sabían que la lucha por la fe y la esperanza era una batalla constante. Una noche, mientras se reunían para orar, Teresa abrió su corazón. Cuando el profeta habló de Valentina, sentí que la palabra no era solo para ella, sino para todas nosotras. Tal vez Dios está llamándonos a un nuevo nivel de fe. ¿Y si unidos en oración, nuestras voces alzadas pudieran romper otros ciclos de dolor en nuestra comunidad? La sala vibró con un murmullo de asombro. Los ojos de Clara se iluminaron. Y si es cierto, debemos intentarlo. No solo por nosotras, sino por cada mujer que ha sentido el silencio de la desesperanza. Ese regreso a la oración diaria fue como oxígeno nuevo para el grupo. Las mujeres comenzaron a interceder por unas a otras, a llevar sus cargas con fe, y particularmente al compás de las necesidades que compartían. Pero mientras sus corazones se unían en fervor, el eco de lo sobrenatural también atrajo la atención de poderes que operaban en las sombras. Una noche, cuando menos lo esperaban, se escuchó un golpe en la puerta de la casa de Teresa. Al abrir, el aire se volvió tenso, y una figura oscura y misteriosa se perfiló en la entrada. «Necesitas dejar de alzar tu voz», susurró, su tono envolvente y amenazador. Las palabras quedaron flotando, y un frío inexplicable recorrió la habitación. ¿Era un mensaje del más allá? ¿Un obstáculo en su camino hacia la liberación permanente? La confusión comenzó a gestarse entre las mujeres, que se miraban entre sí con un temor repentino. Teresa sintió que el aliento se le detenía ante el desafío manifestado. Con la mano en el corazón y firmeza en la fe, se preguntaba, ¿qué haremos ahora? El desafío ha llegado, y la batalla, al parecer, apenas comienza. Los corazones retumbaban mientras una nueva realidad espiritual se acercaba. La lucha por la liberación ya no solo era de una madre y su hija, sino de un grupo unido por un propósito divino. ¿Lograrían estas mujeres enfrentarse a lo desconocido y conservar su fe? ¿Qué milagros aguardaban en la oscuridad? La respuesta estaba por llegar, y el destino aguardaba. Teresa respiró hondo, sintiendo cómo el aire encerraba tanto miedo como esperanza. No podemos retroceder, pensó. El eco de la voz en la puerta persistía, amenazante como una nube oscura, pero dentro de ella había una chispa de valor que no podía ignorar. Se volvió hacia las mujeres congregadas en su estancia, quienes aguardaban, en silencio, llenas de expectación. Quiero que todas cerremos los ojos, y lo hagamos juntas. Vamos a clamar a Dios, dijo Teresa, con un tono que resonaba con autenticidad. Las mujeres, temerosas pero dispuestas, se unieron a ella, formando un círculo que parecía brillar con una luz suave, casi palpable. Mientras cada una comenzaba a orar, a levantar sus voces, los muros de la casa parecieron retumbar con el eco de sus súplicas. Clara, que había estado un poco apartada, alzó su voz con una pasión renovada, invocando la presencia del Señor, confiando en que lo imposible cierto, que todo era posible. A su lado, Laura, quien había estado lidiando con sus propias luchas, se unió con fervor. Dios, no permitas que el miedo nos detenga, que nuestro clamor sea más fuerte que la oscuridad. Las oraciones resonaban en el aire, mientras los corazones se entrelazaban en la búsqueda de fuerza. Teresa sintió la calidez de la presencia de Dios en medio de aquel círculo rebosante de fe. Esa luz cálida era palpable, y mientras más oraban, más se disipaba la amenaza que había llegado. Sin embargo, la figura misteriosa no se fue. Su sombra aún acechaba, y un silencio perturbador comenzó a llenar la habitación. Las mujeres lograron sentir cómo la célula de fe se interrumpió un instante al mirar a Teresa, quien alzó la voz una vez más. Nada nos detiene. Si estamos unidas, el poder de Dios nos cubre. No temamos lo que parece intimidante. Hay un propósito aún mayor, y este enemigo no tiene la última palabra. Fue entonces cuando, a través de la apertura de la puerta, una ráfaga de viento helado entró, como un último intento de quebrantar su espíritu.
El aire se volvió frío, sus corazones comenzaron a tambalearse, pero Teresa mantuvo su posición firme. «En el nombre de Jesús», gritó, con fuerza que atravesaba cada fibra de su ser. «Te ordeno que te vayas de aquí. Aquí solo hay lugar para la luz». Las palabras reverberaron como un trueno, y el espacio se llenó de una energía electrizante. Las mujeres sintieron cómo la atmósfera cambiaba. De repente, el frío presionante cedió, como si algo en el aire hubiera sido removido. En ese mismo instante, una paz envolvente cobró el lugar, disipando cualquier vestigio de temor. «Lo hemos logrado, Teresa. Hemos roto el silencio de lo oculto», dijo Clara con los ojos brillantes, llenos de esperanza renovada. La unión de sus oraciones había generado un cambio palpable, pero el eco de la amenaza seguía allí, como un recordatorio de que la lucha no había terminado. Mientras Teresa sonreía, otra sombra se proyectó en la esquina de la habitación. Una mujer, de cabello oscuro y ojos intensos, observaba desde el umbral, sus labios dibujaban una sonrisa enigmática. «Vine a buscar a quien tiene el poder de tocar el cielo y creo que lo han encontrado», pronunció. Las mujeres, aún en reverencia, intercambiaron miradas. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué tenía que ver con ellas? La congregación sintió un leve hormigueo, como si una nueva revelación estuviera a punto de brotar. «Lo que viene es más grande de lo que imaginas», continuó la desconocida, mientras todos respiraban con anhelo. El momento estaba cargado de promesas y las expectativas florecían como un nuevo día. Las palabras vibrantes en sus corazones se volvieron preguntas. ¿Iba a haber más bendiciones por venir? ¿Qué tipo de milagros aparecerían a la luz? Con un nuevo dilema espiritual sobre la mesa, Teresa y las demás se prepararon para el siguiente capítulo de su travesía en búsqueda de la verdad. La invitación estaba hecha, pero ¿responderían? La batalla espiritual aún continuaba, y el destino de su comunidad colgaba de un hilo de fe. Una nueva luz bañaba la habitación, reflejando en los rostros de las mujeres un brillo de anticipación. La desconocida, con su enigmática sonrisa, se acercó lentamente, cada paso resonando con una mezcla de misterio y confianza. Teresa la observó con atención, sintiendo que había algo sagrado en la presencia de aquella mujer. «Soy Miriam», se presentó, su voz suave pero firme como un río que fluye. «Vengo a compartir algo que cambiará sus corazones y sus vidas». El aire estaba cargado de expectación. Las mujeres, aún unidas en círculo, sintieron la presencia de Dios más intensa que nunca, como un fuego que ardía en su interior. Al orar, han creado un templo donde el miedo no puede existir. Dios quiere que entiendan que sus súplicas han abierto las puertas del cielo. Miriam se detuvo un instante, su mirada penetrante iluminando cada rincón de la habitación. Están siendo preparadas, no solo para recibir, sino para servir. Laura, que estaba al lado de Clara, no pudo contenerse. ¿Servir? ¿A quién? Siempre hemos estado aquí esperando respuestas, pero ahora queremos hacer más, queremos actuar por el bien, exclamó, su voz temblando de emoción. Miriam sonrió, como si su fe no solo hubiera sido escuchada, sino también celebrada. Ustedes son las portadoras de luz. Sus oraciones han quebrado cadenas, y el enemigo está inquieto, asegurándose de que no se inicien cambios. Al escucharla, Teresa sintió una erupción de energía dentro de sí, una llama ardiente de propósito que la animaba. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora?, preguntó, jamás imaginando que ser la luz podría ser su nuevo propósito. Ustedes deben ir a las calles, dijo Miriam, con su voz ya no solo resonando, sino vibrando de una manera casi sobrenatural. Llenen cada rincón con sus cantos, su alabanza, y su testimonio. Hay mujeres que sufren en el silencio, y su luz puede iluminar el camino hacia la esperanza. Las mujeres comenzaron a intercambiar miradas, el murmuro de sus corazones alineándose en un solo latido, eran parte de algo más grande. Pero, ¿y si no somos lo suficientemente fuertes?, preguntó Clara, su voz apenas un susurro, aunque las dudas flotaban como sombras. Miriam miró cada rostro y dijo con firmeza, la debilidad no es una limitación, sino la señal de que el poder de Dios se manifiesta en ustedes. Recuerden que fueron elegidas para este momento, y ninguna sombra podrá apagar su llama. La certeza de Miriam era inquebrantable, y algo dentro de cada mujer comenzó a transformarse. Un cambio sutil, una liberación de fuerzas que parecían apertar sin razón.
En el fondo de sus corazones, la esperanza se encendió con renuente transformación, acercándolas a la visión de un futuro donde la luz prevalecería. ¿Y qué sucederá cuando salgamos?, murmuró Laura, sintiendo el peso de lo que estaban por emprender con una risa suave. Miriam dijo: cuando se levanten y caminen juntas, verán cómo la oscuridad se pliega como papel. Sabrán que están acompañadas, no solo por mí, sino por la comunidad celeste que les respalda. Serán un faro, como el que alguna vez vieron brillar en la distancia. Esa luz atraerá a otros a su redil. De pronto, la habitación se vibró de un nuevo fervor. Teresa, Clara y Laura se sintieron como si todo el oro de la creación fluyera a través de ellas, llevándolas a tomar un paso hacia lo desconocido. Estamos listas para responder, dijo Teresa, su voz resonando con un eco decidido que la sorprendió a sí misma. La certeza en su ser se consolidó como un manto sobre sus hombros. Miriam, asintiendo con satisfacción, se acercó aún más y agregó: pero recuerden, esto es solo el principio. Lo que Dios ha comenzado a hacer no se detendrá. Prepárense para ver los milagros, las transformaciones, y sobre todo, prepárense para ver la liberación que desatarán. Cuando Miriam terminó su oración, un retumbar de voces se alzó, y un nuevo canto emergió de sus corazones. Cada nota vibraba en la atmósfera con poder, llevando la promesa de lo que estaba por venir y así, armadas con fe y propósito, las mujeres dieron su primer paso hacia el destino que Dios les había preparado. Sin embargo, en su interior quedaba una pregunta latente, susurrando entre el clamor del canto: ¿cuánto de su fe requerirá enfrentar la oscuridad que acechaba aún en cada esquina, y qué tan lejos las llevaría la luz que llevaban dentro? La aventura de su liberación apenas comenzaba. Las primeras luces de la tarde comenzaban a bañar la ciudad, mientras las mujeres se reunían en la plaza central, sus corazones palpitando con un nuevo fervor. Teresa, Clara y Laura, armadas con la guía de Miriam, sintieron que la simplicidad del mundo exterior no podía compararse con la grandeza de lo que llevaban en su interior. Una mezcla de emoción y nerviosismo llenaba el aire, pero en sus almas resplandecía la certeza de que estaban a punto de desatar un río de esperanza. Ven, vamos a cantarle al cielo, dijo Clara, con su mirada brillando como las estrellas que sabían que pronto iluminarían su camino. Con esas palabras, comenzaron a entonar una melodía suave, cargada de promesas. Su canto se elevó como un incienso, atrayendo a muchos curiosos que se detenían a escuchar la música que parecía emanar no solo de sus labios, sino del mismo corazón de Dios. Los rostros de aquellas mujeres, ahora llenos de luz, se entrelazaban con la emoción de almas que habían decidido no dejarse vencer por la sombra. Cada estrofa resonaba en sus corazones, y cada nota que surgía de su ser tenía el poder de traer sanidad y liberación. Era un canto lleno de amor, un canto que hablaba de su propia historia de dolor y lucha, pero también de victoria. Mientras su voz llenaba la plaza, se acercó una mujer de rostro cansado. Se llamaba Rebeca, y sus ojos reflejaban una profunda tristeza. Atraída por el canto, vio en ellas un destello de esperanza que le había sido esquivo por tanto tiempo. ¿Qué están haciendo?, preguntó, su voz quebrada por el sufrimiento. Estamos compartiendo la luz que hemos recibido, contestó Teresa, la calidez de su voz envolviendo a Rebeca como un abrazo. Dios tiene un plan para ti. No estás sola, nunca lo estarás. Las lágrimas brotaron de los ojos de Rebeca. He estado atrapada en la oscuridad, en un ciclo interminable de dolor. No sé si puedo creer que hay algo más por venir. Laura se acercó, sujetándole las manos con ternura. La luz que llevamos florece en los corazones que creen. Ven, únete a nosotros y deja que esa luz te toque. Convencida por el amor genuino que brotaba de ellas, Rebeca se unió al grupo, sintiendo como si una corriente de energía renovadora comenzara a fluir a través de su ser. El coro de alabanzas creció, y una atmósfera de liberación se apoderó de la plaza. Las mujeres alrededor de ellas, sintiendo la transformación, comenzaron a unirse en el canto. Una comunidad de almas quebrantadas que se levantaban juntas, dejando atrás sus historias de dolor en busca de un propósito divino. A medida que la música resonaba, el cielo pareció responder. Nubes que antes cubrían la luz del sol empezaron a dispersarse, dejando que un rayo cálido brillara sobre ellas. Era como si el mismo cielo se estuviera uniendo a su celebración y reconocimiento. Había un sinfín de mujeres en la plaza, escuchando el canto, unidas en un solo espíritu buscando sanidad. Miriam, observando desde la distancia, sonrió acomodándose entre la multitud. Su presencia parecía revelar que cada encuentro, cada lágrima y cada risa era parte de un plan más grande. Cada mujer estaba en la senda de su liberación.
Dios está aquí, y el milagro ya ha comenzado, pensó Teresa, al ver las sonrisas emergentes de tantas vidas. Supo que lo que parecía pequeño ya había empezado a florecer como un bosque en primavera, lleno de vida y promesas, pero, en medio de la alegría, había una inquietante pregunta en el aire: ¿hasta dónde llegarían dispuestas a ir? ¿Qué deberán enfrentar para ver el propósito de Dios cumplido en sus vidas? Apenas había comenzado su aventura, y ya los ecos de la oscuridad parecían susurrar desde las esquinas. La verdadera batalla estaba por llegar, y su luz necesitaría brillar más que nunca. ¿Estaban listas para enfrentarse a lo que vendría? La plaza se llenó de murmullos, las mujeres vibraban con un nuevo sentido de propósito. Miradas se cruzaban, y las sonrisas se expandían como ondas en el agua. El canto de Teresa, Clara, Laura y ahora Rebeca se había convertido en un himno de fe. Y mientras continuaban, un fuego espiritual comenzaba a arder en el corazón de cada oyente presente. «Mira cómo empiezan a levantarse», comentó Miriam, su voz clara y llena de admiración. A su lado, algunas nuevas amigas comenzaron a unirse al coro, sus voces temblando con la fragilidad de sus historias. Cada una había salido de la sombra, buscando esa chispa de esperanza que iluminara su camino. Las mujeres danzaban, dejando que el ritmo les guiara, con cada paso, se despojaban de las cadenas invisibles que las habían mantenido cautivas por tanto tiempo. El aire vibraba con la presencia de Dios, el cielo ya no era solo un fondo, sino un testigo del milagro que se estaba gestando abajo. Un milagro que no solo consistía en sanar el cuerpo, sino también en transformar el alma. Rebeca, sintiendo una oleada de energía, comenzó a cantar más fuerte. Recordó su vida en la oscuridad y cómo cada día se había sentido como un eco vacío. «Dios, ¿tienes un plan para mí?», se preguntaba solas en su habitación. Ahora, ese eco era reemplazado por un espíritu de vida. «Soy más que mis heridas», se decían a sí mismas. Mientras tanto, Clara, sintiendo que el momento era señalado, se volvió hacia Miriam. «¿Cómo sabemos que esto es solo el principio? ¿Qué más habrá para nosotras?». Su voz tenía el tono de quien busca sabiduría en tiempos de incertidumbre. Las mujeres la escucharon, el ambiente se tornó reverente, como si el cielo mismo prestara atención. Miriam sonrió con tristeza y esperanza. A veces, la revelación viene en pequeñas dosis. Las puertas se abren lentamente, pero lo que no sabéis es que más allá de este canto, el Señor tiene planes que van más allá de vuestras expectativas. Las pruebas son parte del viaje. Teresa escuchó las palabras de Miriam como si fueran un llamado a despertar. Una certeza le llenó el ser. Lo que estamos viviendo aquí no es solo un canto, es un susurro del cielo. Nos han traído hasta este momento, y las bendiciones se multiplicarán entre nosotras. Al sentir esas palabras, las mujeres comenzaron a orar en voz alta, pidiendo por cada una de ellas, por sus sueños olvidados, por aquellos anhelos que parecían desvanecerse como nubes de tormenta. Aquella atmósfera contagiosa, entre risas y lágrimas, se llenó de promesas, pero en el calor de la celebración, una figura extraña apareció en la esquina de la plaza. Su rostro estaba cubierto con una capucha y su presencia parecía oscura, una sombra en medio de la luz. Las risas se desvanecieron momentáneamente, y un sentimiento inquietante recorrió a todas. «¿Quién es?», susurró Laura, tensando su cuerpo. Rebeca sintió un escalofrío, y aunque el fuego de su espíritu seguía encendido, una parte de ella temía lo que pudiera venir. En su corazón pensaba: ¿estamos preparadas para lo que sigue? Las mujeres se unieron en un círculo, sus manos entrelazadas, formando una muralla de defensa espiritual. La energía que antes era celebración ahora se convertía en una poderosa súplica, una manifestación de que no temían. El extraño dio un paso adelante y una voz profunda resonó en la quietud: «No todo lo que brilla es oro, y no todas las sombras son malas». La atmósfera se tornó densa, y una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué secreto traía esa figura oscura? ¿Quién era en realidad y cuáles eran sus intenciones? La respuesta podría cambiarlo todo. Las mujeres miraron profundamente, preparándose, pues sabían que, a partir de ese momento, su fe sería probada de maneras que nunca imaginaron. La batalla espiritual ya había comenzado, y ahora todo estaba en juego. ¿Qué revelaciones les esperaba de este extraño y cómo se manifestaría la protección divina sobre ellas? La figura, un misterio envuelto en sombras, avanzó lentamente, y las mujeres sintieron como sus corazones latían más rápido. El aire cargado de incertidumbre contrastaba con la energía vivificante que habían compartido momentos antes.
A ese extraño no le preocupaba el miedo que había sembrado, su voz, como un eco distante, resonaba con una fuerza inquebrantable: vengo a revelar lo que está oculto, a enfrentar vuestras verdades. El temor ya no tiene poder sobre nosotras, respondió Miriam, con una firmeza que sorprendió a todas. Al escucharla, un murmullo de acuerdo se alzó en la plaza. Fue como si las palabras de Miriam encendieran una luz en la penumbra. Estamos unidas, y con Dios a nuestro lado, no vamos a retroceder. Las mujeres, con manos entrelazadas, comenzaron a recordar las promesas de Dios. Cada una tenía una historia de superación, de heridas sanadas, de días oscuros que parecían interminables. Nos hemos levantado de las cenizas, gritó Clara, su voz resonando con fuerza. Sabemos quiénes somos, somos hijas de un rey. El extraño, al escuchar esto, se detuvo. Una chispa de curiosidad iluminó su rostro en sombras. Interesante entonces, ¿qué harían si sus verdades son cuestionadas? ¿Y si las enseñanzas que han seguido cayeran como hojas en otoño? Laura, sin dudarlo, levantó la mirada. Caminaremos en la verdad. Cada prueba es una oportunidad para demostrar nuestra fe. No nos dejaremos llevar por el engaño. Sus palabras estaban cargadas de valentía, y al escucharla, las demás comenzaron a sentir una renovada seguridad. La figura oscura rió suavemente. La fe es noble, pero a menudo ciega. A veces, es necesario perderse para hallar el verdadero camino. Una brisa helada pasó entre las mujeres, pero no cedieron. La promesa del amor de Dios les daba un escudo de paz. ¿Te refieres a la verdad que viene del dolor?, preguntó Rebeca, con una voz que parecía fluir desde lo más profundo de su ser. Porque hemos sobrevivido a eso también. Cada una de nosotras ha sido moldeada por el sufrimiento, que no nos define, sino que nos fortalece. El extraño la miró fijamente. Profunda revelación, pero, ¿están listas para lo que está por venir? Las sombras pueden traer luz de maneras inesperadas. Acepte la oportunidad, a veces, lo que parece ser adversidad es solo el preludio de un gran milagro. Las mujeres respiraron hondo, sintiendo el peso de sus palabras. Había una verdad en lo que él decía. Las miradas se encontraron de nuevo, y un sentido compartido de propósito las envolvió. No seremos pasivas en nuestra liberación, dijo Teresa. Seremos activas, luchadoras en la fe. Todo el ambiente se transformaba con cada palabra. La plaza se llenaba de nuevas intenciones, cada mujer comprendía que en su interior llevaban el fuego transformacional que este encuentro había encendido. En ese instante, se dieron cuenta de que, aunque las sombras acechaban, contaban con la luz del Altísimo guiando su camino. Vuestra fe es una fragua que jamás se extinguirá, dijo el extraño, su voz ahora suave. Pero recuerden, cada camino hacia la luz puede estar lleno de oscuridad. Si aceptan el desafío, deberán estar listas para confrontarlo todo. El mensaje del extraño dejó una marca en sus corazones, una motivación renovada para seguir adelante, por más que se dibujara el horizonte. Con las manos apretadas y corazones ardientes, todas respondieron al mismo tiempo: «Estamos listas». El viento soplaba entre ellas, trayendo consigo un murmullo casi celestial. Había poder en la unidad, y ese poder resonaba en cada rincón de la plaza, pero antes de que pudieran celebrar su decisión, una neblina espesa comenzó a envolver el lugar, oscureciendo la plaza, transformando la luz del día en un crepúsculo anticipado. Un escalofrío recorrió sus cuerpos, y la figura oscura sonrió, dejando caer una última advertencia: la prueba de fe no ha hecho más que comenzar. ¿Aquello que está oculto se manifestará pronto? ¿Estáis preparadas para recibirlo? La incertidumbre regresó, pero también la determinación. Las mujeres se miraron, y en sus ojos brillaba una promesa: no importarían las sombras, estaban listas para enfrentar lo que viniera. La pregunta quedó en el aire, palpitante y llena de misterio. ¿Qué revelaciones estaban por desvelarse? ¿Vencerían las sombras y abrazarían la luz que venía? La neblina espesa que cubría la plaza se sentía casi viva, como si la propia atmósfera estuviera llena de expectación. Miriam apretó las manos de sus amigas, buscando en sus miradas un reflejo de fortaleza. «Juntas, podemos enfrentar cualquier cosa», murmuró, y esas palabras parecieron resonar como un canto en el silencio. Una figura se presentó ante ellas, emergiendo de entre la bruma. Era una mujer, vestida de blanco radiante, su rostro iluminado por una luz sutil que la hacía parecer de otro mundo. «No temáis»,
dijo con una voz cálida que contrarrestó el frío de la neblina. He venido a recordarles el poder que cada una de ustedes tiene dentro. Las mujeres, aunque todavía algo aturdidas, sintieron como una chispa de esperanza encendía sus corazones. Eres la luz que prometieron encontrar, dijo Clara, con su voz vibrante. ¿Qué mensaje traes para nosotras? La mujer de blanco sonrió, y una brisa suave acompañó su gesto. Ustedes han despertado el fuego de la fe en su interior, lo que están por enfrentar no es un fin, sino un nuevo comienzo. Su presencia parecía disipar las sombras alrededor, trayendo claridad donde antes había confusión. Pero, ¿cómo enfrentaremos lo que está por venir?, preguntó Rebeca, con un destello de temor en sus ojos. El temor a lo desconocido puede ser aterrador. Cada sombra que enfrenten será una oportunidad para revelar su luz, respondió la mujer. Recuerden, las verdaderas pruebas no están fuera de ustedes, sino en sus corazones. La fe se forja en la fragua de la adversidad. Abran sus corazones, y lo que está oculto será liberado. Las mujeres sintieron el fervor en sus pechos crecer. Las palabras de esta mujer no eran simples, eran una invocación a recordar su fuerza interior. Miriam, sintiendo que una nueva oleada de valentía la invadía, se puso de pie. Estamos listas para nuestras verdades. Listas para enfrentarlas. ¿Cómo comenzamos? Comiencen con agradecimiento, aconsejó la mujer. Reconozcan las bendiciones en sus vidas, incluso en medio de la lucha. Su gratitud abrirá puertas que ni siquiera sabían que existían. Un cálido destello de luz iluminó la plaza cuando cada mujer recordó un instante de alegría o un milagro que había tocado su vida. Laura cerró los ojos y respiró hondo, llenándose de recuerdos, el abrazo sanador de su madre, la risa de un niño en su vida, las noches de oración que parecían interminables. Con cada agradecimiento, el aire acogía nuevos matices de esperanza, pero la neblina no se desvanecía por completo. En el fondo, aún había la presencia de incertidumbre. ¿Y si nuestras oraciones no son respondidas?, cuestionó Teresa, con un aire de inquietud. Las respuestas vienen en el tiempo perfecto de Dios, respondió la mujer. Confíe. A veces, lo que piden puede manifestarse de maneras que no esperan. Deben estar listas para la sorpresa, para la abundancia. Las mujeres intercambiaron miradas, empezando a captar el profundo sentido de esas palabras. Seremos como espigas de trigo, aunque el viento sople fuerte, seguiremos enraizadas, dijo Clara, y esa declaración fue como un eco que reverberó entre ellas. Cuando la luz parece sobreponerse a las sombras, la mujer de blanco comenzó a desvanecerse. No olviden que cada paso que den está guiado. Confíen unas en otras, y no teman. Las sombras solo son un preludio de luz. Cuando su figura se disolvió por completo, un silencio reverente se apoderó de la plaza. Pero en sus corazones, las mujeres sabían que el desafío estaba comenzando en verdad. Fueron unidas al compromiso de enfrentar lo que viniera. Sin embargo, la pregunta persistía en el aire y en sus corazones: ¿sería suficiente la fe que llevaban dentro para desatar el poder que necesitaban? Con esta incertidumbre, el viento sopló nuevamente, trayendo consigo un susurro casi audible: ¿aceptarán las promesas que les han sido ofrecidas, incluso cuando el camino parezca oscurecerse? La emoción vibraba en el ambiente. La espera de lo que vendría era palpable. Las palabras de la mujer resonaban fuertemente en sus espíritus. Y una nueva acción se encendió en cada una: estaban listas para el desafío, el milagro podría estar más cerca de lo que pensaban. La plaza seguía envuelta en la neblina, pero había algo diferente en el aire. Un sentido de expectativa lo impregnaba todo, como el aroma de un café recién hecho que llena el espacio con su calidez. Las mujeres, aún unidas de manos, compartían miradas cargadas de determinación. Con cada respiración, se sentían más fuertes. Miriam rompió el silencio, su voz suave pero firme. Hemos escuchado las promesas, ahora, ¿qué hacemos con ellas? Había un brillo especial en sus ojos. Era la luz de la esperanza que se alimentaba de la fe recién descubierta. Debemos actuar, respondió Clara, comenzando a caminar en círculos, como si el movimiento pudiera liberar aún más la energía que fluía por sus venas. Cada paso que demos es una afirmación de nuestra fe. No debemos quedarnos inmóviles esperando. La acción es un acto de fe. Laura asintió, sintiendo que esas palabras resonaban con poder en su interior. Sí, ¿cómo podemos dar ese primer paso?
Necesitamos un plan, algo concreto. La inquietud volvió a asomarse, pero esta vez era diferente, era la inquietud de la expectativa, no del miedo. Comencemos con lo que sabemos, sugirió Rebeca. ¿Qué dones tenemos? ¿Qué queremos transformar en nuestras vidas? La pregunta flotaba en el aire, y las mujeres comenzaron a compartir. Miriam recordó su habilidad para escuchar. Puedo ser el oído que facilita las historias de otros. Puedo ayudar a que se compartan las cargas. El fuego en su pecho crecía, cada palabra la conectaba más con su propósito. Clara había encontrado su voz dentro del grupo. Y yo puedo liderar oraciones en la comunidad. Crear un espacio donde otros puedan sentir la fuerza de la unidad en la fe. Mientras cada mujer compartía, el círculo se volvía cada vez más luminoso. Había una energía palpable, como el fulgor de una fogata que arde más intensamente en compañía. Cada propuesta era una chispa que encendía el deseo de actuar y de extender esa luz a otros, pero entonces, el viento sopló con más fuerza, y la neblina comenzó a formar sombras que parecían moverse. Teresa, sintiendo un escalofrío, se detuvo y miró a sus amigas. ¿Y si logramos algo aquí, pero las sombras vuelven a amenazarnos? ¿Qué haremos entonces? Mujer de poca fe, expresó Miriam con un tono suave y compasivo. Ninguna sombra puede extinguir la luz que estamos encendiendo juntas. Lo que estamos construyendo es más fuerte que cualquier miedo. Las demás asintieron como si esas palabras les dieran la fuerza necesaria para desafiar cualquier incertidumbre. Es tiempo de tomar la promesa de liberación, dijo Laura, su voz resonando con convicción. Nuestro encuentro con la mujer de blanco no fue un simple accidente. Fue una llamada. Entonces, comencemos ya, exclamó Clara. De aquí en adelante, cada acción será un testimonio. Con cada declaración de propósito, la plaza parecía cambiar alrededor de ellas. La neblina disminuía, al mismo tiempo que la luz empezaba a filtrarse desde las nubes. Eran destellos de esperanza, como si el cielo mismo estuviera respaldando su decisión. Sin embargo, una inquietud se colaba entre los latidos de su emoción. Pero hay algo que no podemos ignorar, murmuró Rebeca. ¿Cómo sabemos que estamos realmente preparadas para lo que viene? La respuesta divina nunca es fácil. Su voz temblaba levemente. Las respuestas requieren valentía, y este mismo miedo es parte de nuestro camino. Desde hoy, enfrentaremos cada sombra con el poder que se nos ha dado, dijo Miriam, sintiendo como la frase resonaba en su interior. El viaje ha empezado, pero la verdadera prueba de fe nos espera, murmuró Teresa, contemplando el camino que se extendía ante ellas. ¿Están listas para lo que vendrá? Las mujeres intercambiaron miradas decididas, sus corazones palpitando al unísono. Sabían que no estaban solas. La luz brillaría a través de ellas y de su comunidad. Estaban listas para avanzar con esa fuerza renovada. Un nuevo susurro llenó el aire, una suave melodía que parecían venir desde el horizonte. No olviden que los grandes milagros surgen en las sombras más densas. Y en ese momento, un brillo fulgurante cortó la niebla, dejando una pregunta flotante en el aire: ¿estarían dispuestas a abrazar lo que el destino les tenía reservado? El sol brillaba intensamente sobre Londres cuando Teresa, Clara, Laura y Rebeca se reunieron una vez más, esta vez en el corazón de la comunidad. La plaza, que anteriormente había sido un escenario de miedos y dudas, ahora irradiaba un sentido de propósito y unidad. Después de tantos desafíos, las mujeres sabían que su fe y su amistad eran más fuertes que cualquier sombra. La experiencia vivida había encendido una chispa inextinguible en sus corazones. Unánimes, decidieron comenzar un proyecto, una jornada de oración abierta a todas las mujeres. Vamos a compartir nuestras historias y a formar una red de apoyo, propuso Clara, sus ojos brillando con determinación. Queremos que cada mujer que entre por esa puerta sienta que aquí hay un hogar lleno de luz, esperanza y sanidad. Las otras asintieron, y así, con la guía de Miriam en sus corazones, comenzaron a preparar su encuentro. El aire estaba cargado de expectación. En cada rincón de la plaza, sentían que Dios estaba obrando a su favor, y cada sonrisa compartida era una especie de manifestación de lo divino. El día de la jornada llegó, y la plaza se llenó de almas que buscaban desesperadamente esa luz que las guiaría. Teresa dio la bienvenida con un corazón palpitante. Hoy nos reunimos para romper las cadenas de la oscuridad. Cada una de ustedes trae una historia y una promesa. Juntas,
Crearemos un espacio donde las sombras serán vencidas por la luz. Al pronunciar esas palabras, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era el Espíritu Santo, que llenaba ese lugar de esperanza. Las mujeres empezaron a compartir sus testimonios. Cada historia era un eco de dolor transformado en fortaleza, un relato que conmovía y unía. Laura compartió cómo había encontrado la voz para liderar oraciones, Clara habló de su deseo de sanar a otros a través de su experiencia, y Rebeca reveló cómo había sentido el abrazo de la comunidad. Su historia resonó en tantas otras, el miedo de sentirse sola y atrapada en la oscuridad. Mientras las historias fluyeron, la atmósfera se convirtió en un verdadero remanso de luz. Una a una, las mujeres se levantaban con alegría, levantando sus manos hacia el cielo, y los cantos comenzaron a brotar como manantiales que nunca antes habían tenido voz. La plaza vibraba con la energía de la certeza de que eran amadas y que su historia no terminaba aquí. Eran instrumentos de liberación, cada una portando un poder transformador. Sin embargo, justo en el clímax de la alegría, una sombra oscura se deslizó entre la multitud. Era la figura misteriosa que había hecho eco en su pasado, un recordatorio de que el camino hacia la liberación no siempre sería fácil. Pero esta vez, las mujeres no temieron. Juntas, permanecieron firmes, y la luz que irradiaban empezó a disipar la neblina que portaba la amenaza. ¿De verdad creen en ello? ¿En su propia fuerza?, preguntó la figura con un tono retador. La fe es una ilusión que trae dolor, pero antes de que pudiera terminar, Teresa, con voz potente y llena de autoridad, contestó, ¿no? La fe es la fuerza que nos ha levantado, y estamos aquí imbatibles. Todo lo que hemos vivido no se ha desvanecido, nos ha hecho fuertes y nos ha enseñado que el poder de Dios se manifiesta en nosotras. El eco de su voz resonó con tal fervor que la sombra parece tambalearse. Las mujeres unieron sus voces en un canto poderoso, un himno de victoria que reverberaba en las paredes de la ciudad. Cada nota era una declaración de poder, afirmando su identidad como hijas del rey. Gritos de libertad se unían a cada acorde, y la figura oscura se desvaneció, incapaz de soportar el calor de su unión y fe. La plaza estalló en júbilo. Teresa miró a su alrededor y vio lágrimas de alegría en los rostros de sus amigas. La lucha había valido la pena, con cada pequeño paso, habían levantado a su comunidad, habían fortalecido las almas que habían sentido la desesperanza. En ese momento, las sombras ya no eran ominosas, sino que se convirtieron en parte del camino que las había llevado a experimentar la luz. «Esto es solo el inicio», exclamó Clara, con una sonrisa desbordante. «Cada mujer aquí tiene el poder de dar vida a su comunidad. No podemos dejar de avanzar, sigamos este camino de renovación». Las mujeres levantaron sus manos hacia el cielo, sellando aquel momento con gratitud. Los murmullos de celebración llenaron el aire, y el viento trajo consigo un suave susurro, «No temáis, porque voy delante de vosotras». Así, sellaron un pacto, ser el faro en medio de la oscuridad, ser la luz para las que aún caminaban en sombras. Cada vez que una de ellas contaba su historia o abría su corazón en oración, estaban sembrando semillas de cambio que florecerían en esperanza. Y mientras se dispersaban por la plaza, un nuevo propósito latía en sus corazones. Su lucha no solo era por ellas mismas, sino por todas aquellas que necesitaban recuperar su fe. Este era el momento que habían estado esperando. Habían vivido la tormenta, pero finalmente estaban viendo los colores vibrantes del arco iris. Con cada paso, estaban marcando la diferencia. Y así, la historia que comenzó con la búsqueda de la sanidad se transformó en un poderoso movimiento de fe, libertad y amor. Mientras la luz del día se desvanecía, un destello de esperanza se encendió en el horizonte. La jornada de su liberación había comenzado, y las mujeres estaban listas para enfrentar lo que el destino tenía reservado para ellas. Ahora, es tu turno de ser parte de esta historia. Necesitas suscribirte ahora para que juntos podamos explorar más relatos de fe y liberación. Deja un like para que podamos seguir creciendo y llevando luz a más corazones. Queremos escuchar cómo este final te impactó en los comentarios, y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta manifestación. El momento es ahora.